existen dos tipos de pacientes básicos en el adulto mayor: el gerontológico, que es el paciente que el único problema que tiene es que está envejeciendo, que tiene todos los síntomas de la enfermedad, ¿vale? El desgaste de las articulaciones, los olvidos relativamente normales, algunos son muy funcionales y quiere decir que pueden realizar actividades como salir al mercado, preparar sus alimentos, hacer sus quehaceres básicos. Yo conozco personas que tienen 90 años y todavía andan ahí barriendo, trapeando, lavando trastes, haciendo comida. Son gerontológicos muy funcionales porque no tienen ninguna enfermedad y de repente ni siquiera hacen cama, simplemente se recuestan, se quedan dormidos y ya no despertaron, porque llega un momento en el que nuestras células tienen un tiempo de caducidad y se presenta un fenómeno llamado apoptosis, que es la muerte espontánea de las células cuando estas ya no son sanas. A ver, mueren una espontáneamente. Sugerencia: cuando quieran escribir algo, nada más le alzan la mano a la maestra para que les dé un espacio. Para que lo diga un poquito más despacito, y si quieren tomar nota, adelante. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Y los pacientes geriátricos son aquellos que son multipatológicos. Además de todos los fenómenos que vienen con la edad, pues ya tienen acarreando enfermedades previas como diabetes, hipertensión, a veces obesidad, a veces desnutrición, insuficiencia renal, problemas de articulaciones. Algunos pueden llegar a tener cáncer, Parkinson, Alzheimer, enfermedades severas y extrañas. Pues no es común que les dé con la edad. Normalmente se nace con algo que se llama enfermedad de Crohn o síndrome ay, se me fue el nombre, celíaco, síndrome del espectro celíaco. En ese caso del síndrome del espectro celíaco, el paciente empieza a hacerse intolerante a la lactosa e intolerante a las proteínas que contienen las harinas de trigo, que se llama gluten, ¿vale? Empieza a presentar síntomas de inflamación, dolor, y casi todo lo que come le hace daño, o lo estreñe o le causa diarrea y empieza a tener un estado de desnutrición. La enfermedad de Crohn se nace con ella, pero detona a diferentes edades y pudiera ser que vivieran con una enfermedad de Crohn durante toda su vida y no presentaran síntomas hasta la edad adulta mayor, ¿vale? ¿Y en qué parte del cuerpo afecta? La enfermedad de Crohn es multipatológica, generalmente afecta a nivel gastrointestinal. Empezamos con problemas digestivos, puede afectar a la mucosa del estómago, puede tener varias afectaciones el paciente, pues en el estado de ánimo. Sobre todo la situación es la convivencia, se sienten muy aislados porque los invitan a una fiesta y no pueden comer absolutamente nada. Son ahí, te voy a invitar a tomar un cafecito con una rebanada de pan o pastel, galletitas. No, ningún derivado. Ahora afortunadamente ya hay muchos alimentos de especialidad para el paciente celíaco. Si ustedes van a los centros comerciales pues de más o menos calidad como Costco, grupo Walmart, o el Liverpool, van a ver que hay una área que dice alimentos especiales para pacientes con problemas de glucosa, o sea, mermeladas que no contienen azúcar adicionadas, y también hay desde pastas, panes y demás para los pacientes que son celíacos. Y bueno, pues tomando leche deslactosada o leche vegetal, con eso se corrigen parte de los síntomas de la enfermedad celíaca, ¿vale? No, se parece mucho la enfermedad de Crohn al espectro del síndrome celíaco, pero no son exactamente lo mismo. Y el celíaco igual nace con el problema de ser celíaco. Debería de aparecer en el tamiz neonatal desde el momento del nacimiento, pero algunas proteínas no son rastreables en México y entonces está como que incompleto nuestro tamiz y a veces no se encuentra hasta que aparecen los síntomas. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas no? Bien. ¿Conocen el perfil de enfermería? Ya vemos, bueno, es que no tenemos ¿De qué? es que lo vimos en la clase de los alumnos regulares. Ah, ya no, vimos ya la están proyectando, ¿no? Ya vale. Bueno, es que la desconectó. Pues estaba proyectando. Vale, con respecto al perfil de enfermería, en el perfil de enfermería es un poco más estricto. El enfermero debe estar calificado, capacitado, debe tener muchísimas habilidades desde la formación académica. Con respecto a nuestra ética profesional y personal, lo que es el perfil tanto del enfermero como del cuidador son muy parecidos. Tenemos que tener la ética para que el principio básico sea no dañar a la persona por ningún motivo. Si lo puedo evitar el daño estructural al paciente.
evitar que podamos cometer alguna complicación que por nuestra negligencia el paciente sufra de alguna complicación en su enfermedad o incluso de la muerte, ¿vale? Es muy importante reconocer que no sabemos hacer algunas cosas y si no lo sé, no lo voy a hacer, porque si lo hago y sale mal, lo que va a pasar es que es mi responsabilidad porque desde el principio yo sabía que no estaba capacitado. Más vale que me digan que no lo sé hacer y que me regrese a la escuela, que entonces que me enseñaron, a que yo cometa un error tan grave por algo que estoy asumiendo hacerlo sin estar capacitado para hacerlo, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Eso es parte dentro del perfil tanto del enfermero como del cuidador, tener la ética profesional y la ética personal como para reconocer que no lo sé todo ni tengo por qué saberlo todo y que si me contratan para un servicio, lo correcto es que me digan, el paciente tiene esta y esta y esta necesidad y si yo no estoy capacitado, busco capacitarme antes de que me entreguen al paciente o en su defecto, declino la invitación a cuidar al paciente porque no estoy calificado para hacerlo, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Dentro de nuestra meta de programa de conocer el día de hoy, pues después del perfil, ¿de veras no tienen ninguna duda? Si no llega nuestro relevo, nos quedamos, ¿vale? La mayoría ya sabemos que si no llega mi relevo, me quedo. Que si hay una fiesta, tú pregúntales a ellos qué es lo que entienden o qué es lo que ellos necesitan. ¿Qué consideran ustedes que necesitan para ser un buen cuidador? O sea, ¿cuáles son sus herramientas? ¿Qué habilidades o cualidades creen que ustedes poseen la tienen para estar? Tolerancia, paciencia, sobre todo con el adulto mayor, con los cuidados en general. A ver, pónganse a pensar, es una persona que a veces está en el hospital y está privada de su libertad. Sí. Luego la tenemos canalizada y los medicamentos que le pasamos le agreden las venas y a veces arden o duelen, o las dos cosas. Sí. No puede ver a su familia a la hora que él quiera, solamente las visitas. Y si le voy a poner un medicamento o le voy a hacer algún procedimiento doloroso, me justifico y le digo, le va a doler, pero ¿qué cree? Que ahí está en la receta, el médico lo indicó y lo tengo que hacer. Es mi trabajo. Lamento mucho que sea molesto para usted, pero lo tengo que hacer. Y entonces lo estamos agrediendo constantemente, desde la privación de la libertad y el aislamiento de sus familiares, más si son niños o si son adultos mayores que son dependientes, pues ya estamos hablando de que hay una agresión y entonces hay que tener paciencia y tolerancia, ser tolerantes. Nosotros de repente yo tengo muchos alumnos que dicen, oiga, pero no me puede recetar pastillitas porque a mí me dan miedo los piquetes, no quiero inyecciones. Y si al paciente hay que inyectarlo, sí lo inyectamos, y no le preguntamos si quiere. Y a veces decimos, oye, ¿me va a doler? ¡No! Y es una inyección, yo las que pongo rudas, son la de clindamicina con dexametasona y metamizol de 2.5 gramos, que duelen bien bonito. Y entonces, pues hay que decirle la verdad, porque si no pierde la veracidad lo que nosotros decimos, y ahí perdemos algo más, que somos confiables. Debemos de ser de confianza para la persona, que confíe en nosotros, que le podamos otorgar una indicación, a lo mejor un consejito y que nos va a poder creer, vamos a ser creíbles y confiables porque no le decimos mentiras, porque lo preparamos para una situación difícil. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces todas esas son elementos que deben de estar dentro del perfil del enfermero y del perfil del cuidador. Que les provocan ansiedad y por supuesto, agresivos. Sí, por supuesto. Sí. Sobre todo hay unos medicamentos que se llama, hay uno que se llama fluoxetina, que es de los de multifarmacia. La fluoxetina es un medicamento que se le da al paciente para dolores de origen neuropático. Quiere decir que está originado por su sistema nervioso, ¿vale? Está alterado su sistema nervioso. En la diabetes hay algo que se llama neuropatía diabética y todos los nervios le duelen. Entonces, cuando se pone la ropa le roza la piel y anda todo el tiempo enojado. Está hasta con las manitas todo el tiempo moviéndolas o con el piecito moviéndolo porque se siente mal. Y es una irritación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay un día en el que no le duela. Le duele menos, pero no deja de doler.
Y hay también una neuropatía que no es de origen diabético, es una polineuropatía causada por una deficiencia de la vitamina B que duró por un tiempo demasiado largo y el paciente pues ya se hizo ese daño a su sistema nervioso y aunque le demos complejo B, no se corrige fácilmente. También puede ser por una parálisis facial o por una embolia, que la mitad del cuerpo está inflamado, irritado, y la tolerancia a la frustración de las personas es difícil. Cuando una persona podía ver y de pronto ya no ve, pues se quiere matar, dices que ya no sirvo para nada, o sea, para nada de lo que sabías hacer antes, pero puedes recapacitarte y ser hábil en otras cosas nuevas. Pero a veces esa tolerancia a la frustración es difícil y el paciente, conforme va envejeciendo, va perdiendo muchas de sus habilidades, se va viendo cada vez más limitado y dependiente de los demás. Y la otra situación es el abuso o maltrato económico, donde el paciente tiene una pensión, le firma algún documento a algún familiar para que vaya a recoger la pensión y le dan lo que quieren, se queda sin dinero. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Y le compran lo que quieren, le dan de comer lo que se les da la gana y no lo que el paciente requiere. Sí, levanta la mano allá la compañera, porque su paciente está en esas condiciones, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿para qué me le estoy diciendo mentiras? Nos encontramos unas situaciones muy severas y el paciente ya no tiene nada que heredar, ya no hay nadie que lo quiera cuidar. Porque si tiene una casa, una pensión o dinero, hay quien diga, yo te cuido en lo que te mueres. Pero cuando, y a veces heredan en vida y en la cláusula tiene que decir, pero voy a habitar este domicilio hasta que me muera. Porque les heredan en vida y vámonos para afuera. Ya me heredaste, la casa es mía. Sí, te la heredo, pero aquí me voy a quedar a vivir hasta que yo me muera, no me puedes sacar. Y tiene que estar especificado en el testamento porque si no van para afuera. La ley está bien loquita. Y la familia más. Suele pasar. A mí me tocó una, no sé si recuerdas donde me acompañó Alejandra, con una paciente que tenía 99 años. Y las hijas me dijeron, oye, ¿y usted por qué cree que mi mamá esté viviendo tanto? Ay, Dios. Y yo, perdón, le digo, me imagino que debe de haber sido una excelente persona en vida, debe de haber sido una gran madre, una gran esposa, entonces se merece el tiempo que allá arriba le tengan prometido por vivir. ¿Qué le digo? Se dio la media vuelta y se fue la persona. Pero así me dijo, ¿usted por qué cree que mi mamá esté viviendo tanto? Pero así con el ¡ay, auxilio! Yo le comentaba que en mi familia llegan a vivir hasta 112 años, señor. No sé. Hay nombres muy longevas, qué bueno que no eres de mi familia. Sí, de hecho, qué bueno que no eres de mi familia. Bueno, a mí me dijeron que la nuera dijo que la señora que estoy cuidando tiene más vidas que un gato. Porque apenas tuvo un accidente la señora y está internada. Pero dice que la nuera dijo, ay, tiene más vidas que un gato. O sea, que nomás no se muere, ¿no? Ajá. Bueno, siquiera dijo bonito, porque yo digo que la gente que me cae gorda digo que parecen munra. Son inmortales. Ay, es que sí hay cada personita que no, bueno, o sea, sí hay adultos mayores que abusan de su adultez y maltratan a los demás. Hay gente que es así, que como son matriarcados o patriarcados, mientras ellos tengan el poder, todos los demás somos unos simples mortales y nos quieren poner el pie en el cuello porque es nuestra mamá, nuestra suegra, nuestra familiar, o porque son sus cuidadores. O porque son sus cuidadores también. Te quiero aquí. ¿Y dónde está? ¿Y por qué estabas contestando el teléfono? Si te estoy pagando por una guardia. ¿Nos ha tocado también personas que son así? Hay de todo. Entonces, tolerancia, paciencia, honestidad. Dentro de los cuidados importantes es su reputación de ustedes. Independientemente de que cuando entren a su servicio vayan peinaditas con el uniforme correcto, etcétera, etcétera, también es cómo me comporto en los servicios. Yo adquirí el hábito de que cuando voy a un servicio me llevo una bolsa transparente, tengo unas bolsas que son como de hule cristal, porque no me gusta que me trasculquen las cosas. A mí me incomoda que me metan mano y me abran la mochila a ver qué traigo y cuando me voy a ver qué me llevo. Entonces, siempre, a ver, aquí está mi bolsa, es completamente transparente. Si pudiera traer las bolsas del uniforme también transparentes, las traería porque no me gusta que me trasculquen. La gente que tiene mucho dinero ha sufrido situaciones de robos, etcétera, etcétera, y bueno, pues están como bien ciscados y piensan que todos los que entramos externos a su casa, pues también vamos a ir a agarrar lo que no es nuestro. Entonces también uno de los perfiles es la honestidad, que seamos personas honestas, tanto en nuestro decir y en nuestro actuar, como en el respeto de los objetos que son ajenos.
¿vale? El Hasta robo ahí estamos hormiga es bien. muy común en Pero Sí. más así hay mucho eso ahorita ha pasado con mis compañeras, es lo que veo, y dicen que sí, nos están dejando de dar los servicios por personas El robo como hormiga. él. El problema, ¿saben cuál es? El malentendimiento de la compensación del universo, porque yo conozco 2 o 3 personas que dicen, es que no es posible que una sola persona tenga tanta riqueza, yo quiero. Y pues a él le sobra y a mí me falta, me lo llevo. Y no es así. Cada persona tiene unas circunstancias particulares, ha hecho un determinado esfuerzo o tuvo la fortuna de nacer en cuna de oro y en su familia hay mucho dinero y así van a vivir eternamente hasta que esa persona se muera y les deje la estafeta, porque así nacieron, son familias de rancio abolengo con muchísimos recursos económicos y con otro tipo de educación que no tenemos en otros niveles socioeconómicos y culturales, ¿vale? Pero hay que ponernos a pensar que no se trata de que en enfermería como cuidadores apliquemos algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo, donde quiero dar muy poquito, pero quiero que me den mucho y si el otro tiene, pues yo lo quiero. No se trata de eso, ¿vale? Porque nos cerramos las puertas, no solo me las cierro yo que cometí el acto, sino a todos mis compañeros que trabajan y comparten un servicio, una guardia, ya nos hace, es que todos los de la agencia fulana de tal, son una sola persona, pero ya de ahí todos son iguales, ¿sí? No se Uno vale. mismo se recomienda, ¿no? Bueno, Es lo que les comentaba, independientemente de que llegues a tu servicio bien plantado, con una buena actitud, con todos los servicios, si tú eres bueno en tu trabajo, cumples con tu horario, con tus actividades, tú mismo, cuando terminas ese servicio, te dicen, fíjate que fulanito de tal es su familiar y necesita una persona, ¿te puedo recomendar? Sí, claro, por supuesto. Yo cuando estaba en el hospital me tocaba mucho que hacía mi trabajo y de repente me decían, oiga, ¿y usted no da servicio a domicilio? No, pues que sí, es que a mi familiar le gusta mucho cómo trabajo con él y quisiera que lo fuera a cuidar a casa, sí. Y pues tú mismo vas recomendándote y no trabajas para una agencia como tal, pero tu trabajo te recomienda. ¿Vale? Hasta ahí dudas, ¿no? Ahora sí ya nos queda un poquito más amplio el panorama. Vale. Las emociones serían las siguientes. Es eso, Manejar como sus que emociones. dentro de los cuidadores y de los enfermeros debemos de llevar una preparación que se llama tanatología. En tanatología nos enseñan al manejo de las emociones. A veces nosotros nos sentimos culpables porque un pacientito está muy mal, muy grave, pero ya es una condición reconocer, por ejemplo, que hay algo que se llaman cuidados paliativos, que también está dentro del programa, que es cuando el paciente ya no tiene posibilidades de cura de su enfermedad y lo único que hacemos es acompañarlo y darle la mejor calidad de vida posible de aquí a que llega a su fallecimiento. Y no sentirnos mal, aprender a no sentirnos mal porque el paciente ya se tiene que ir y va a pasar a cualquiera. O sea, si estamos compartiendo una guardia de 8 horas y estamos tres cuidadores de 3 enfermeros en un servicio, a cualquiera de los 3 les va a tocar el fallecimiento y no tenemos que decir, ay, es que lo dejó morir, se le murió. No, o sea, ya está en una condición terminal donde el paciente ya lo único que estamos esperando es que se vaya a descansar, está sufriendo tanto que ya no vale la pena reanimarlo y hacerle todos los tratamientos que se pudieran hacer porque en realidad ya no hay posibilidades de cura de su enfermedad, ya lo único que a él le queda es fallecer y descansar, dejar de estar sufriendo, porque ya no hay nada que hacer. Tenerlo sedado de por vida, como en un estado comatoso donde está conectado a un ventilador que respira por él y a máquinas de soporte vital que hacen que su corazón bombee, que sus riñones extraigan orina, es una vida artificial y el paciente tiene estado de conciencia, aunque es un estado que está bajo un sopor porque lo tenemos sedado, nos acercamos mucho y hablamos con él, el último sentido que se pierde es el oído, entonces todo lo que le digamos, todo lo que le platiquemos, eso ayuda. A veces yo veo a las enfermeras que en el área de terapia intensiva que no hablan con sus pacientes, pasan y le pasan el medicamento y le andan para allá y para acá. Es, hola, buenos días, le voy a pasar su medicamento de tal, ¿cómo está? Me da gusto verlo, porque necesitan ese estímulo auditivo que es lo único que los va a acompañar en el transcurso del día. Y entonces estando tan ocupada y tanto que dicen, es que está de bulto ahí en la cama, que para qué le hablo si ni oye, ni me pela, ni hace caso, ni se va a mejorar. Quizás no, pero mi obligación moral es hablar con él porque al final es una persona que me están requiriendo el servicio que lo cuide y mi obligación es cuidarlo. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien.
Pero pues, las emociones en cuanto a que no se enojen porque se hicieron del baño, no se enojen porque tiraron la comida, no se enojen, o sea, que pues eso va dentro manejen de la sus paciencia, perfil, dentro de la paciencia y de la tolerancia, el saber manejar una emoción, tener una buena tolerancia a la frustración, porque a veces yo le voy a decir al paciente, no se vaya a parar porque se va a caer, y me doy la media vuelta, ya se paró y suelo. Y es que me va a meter en un problema porque yo le estoy diciendo, pero tengo que entender que el paciente ya no razona lo que yo le estoy diciendo. Es como a un niño que ponen ustedes una vela encendida y les no vayas a agarrar la flama porque te quemas. Te das la vuelta y va y se quema. Porque tiene curiosidad, quiere saber qué es eso de quemarse. Entonces ya cuando se quemó, la próxima vez llega alguien y dice, ven aquí, no, tú aquí, quema. Porque ya lo aprendió. Pero en el adulto mayor ya lo olvidó. Ya se le olvidó. Entonces hay que tener tolerancia. Igual, hola, soy fulana de tal. Sí, al ratito. ¿Y tú quién eres? Soy fulana de tal. Yo lo voy a cuidar. Y al ratito. ¿Y cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Y hay gente que igual y llega, ¡ay, qué bueno que viniste a visitarme! ¡Qué gusto! Como con quién me confundió. Porque también medio te pareces a algún familiar. Y resulta que, ay, mi hija que vino y te trata como reina. Entonces, pues qué padre, ¿no? Y qué padre que esa persona no quiere venirla a ver o no puede venir a verla. Y tú de alguna manera te estás proyectando por esa persona. Y si se tiene que ir y lo único que estaba esperando era ver a esa persona, hasta cierto punto le ayudas en ese caso. ¿Vale? Entonces, igual hay quienes nos avientan el plato, hay quienes avientan el cómodo, hay quienes nos dicen un montón de improperios. Lo único que sí no les recomiendo que toleren son los manoseos, porque a veces hay adultos mayores que nos pellizcan la pompa o lo que se pueda, y pues hacen fricciones o roces intencionales. Eso sí, luego repórtenlo y ahí nos vemos, porque se presta para situaciones extrañas. Y los golpes, que por alguna razón la o el paciente nos golpea, no, eso sí no se puede tolerar por ninguna circunstancia, porque va a pasar a mayores. Si no lo reportan de inmediato, y al rato ya no va a ser un golpe sino 2 o 3, ¿vale? No, eso sí no. Y hay pacientes que desafortunadamente en la paranoia y en la esquizofrenia son violentos y nada más necesitan un pequeño detonante para que eso suceda, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Ok. Vale, entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es la alimentación. ¿Alguien tiene nociones de qué es la alimentación? ¿O la dieta? Pues dependiendo qué enfermedad tenga, porque hay dieta blanda que se le tiene que dar para poder digerir. ¿No? Pero las nociones acerca de qué es dieta y qué es alimentación. O sea, independientemente de la dieta específica del paciente. Cómo ingiere sus alimentos y qué alimentos ingiere. Ok. ¿Qué más? Dependiendo de la enfermedad que tenga. Sí, hablábamos de que la dieta es comer todos los días. A ver, estoy a dieta, pues sí, todos estamos a dieta. Si comes, estás a dieta. Si tienes dietas restrictivas para bajar de peso, restrictivas porque deben de ser bajas en sodio, bajas en azúcar, bajas en calorías, bajas en grasas, altas en proteínas, etcétera, etcétera. Eso sí ya es una variable de las dietas específicas de acuerdo a las necesidades del paciente. Y también hay que tomar en consideración, como les comentaba, si el paciente es adulto mayor y tiene obesidad y nosotros le damos una dieta muy abundante, estamos reforzando la obesidad, que sigue ganando de peso, que sigue ganando peso porque le damos una dieta hipercalórica. Entonces, en ellos no es quitarles de golpe la comida, pero poco a poco es irles bajando la dieta, la cantidad de alimentos que le estamos administrando con la intención de que en algún momento empiece a perder peso. Pero el estómago se tiene que acostumbrar, porque cuando ha llevado una alimentación abundante y de pronto le quiero dar 2 chícharos, pues no. Va a decir, a ver, espérame, me falta la carne, me falta el pan y me falta... Y mis 2 litros de coca que me tomo todos los días. Si estamos bien hasta ahí, entonces poco a poco tenemos que ir modificándole la dieta. Y el paciente que está en un estado de desnutrición y que tiene, por ejemplo, un espectro celíaco como enfermedad de Crohn, si yo le quiero dar mucho alimento, no lo va a poder digerir porque su intestino está dañado. También tenemos no solo ese tipo de enfermedades, sino que hay un estado de desgaste del tubo digestivo que se presenta a lo que se llama síndrome de mala absorción intestinal, donde las vellosidades del intestino, que son las que se encargan de absorber los nutrientes, están como las anémonas, que son como tentáculos que están comiéndose los restos de los pescaditos que están ahí flotando,
se absorben a través de las paredes del intestino, viajan al torrente sanguíneo a través de los vasos sanguíneos, llegan al hígado y el hígado les da como una identificación de los materiales que se van a dedicar a construir, que se conocen como plásticos. Todo lo que son las proteínas y los aminoácidos se consideran como material plástico. Plástico significa que reconstruye o repara, ¿vale? No es plástico de PET o algo así, es material reconstructivo o reconstituyente, ¿vale? Entonces, si comemos proteínas y aminoácidos, nuestro cuerpo los digiere, las vellosidades lo absorben, lo llevan al hígado y el hígado dice, estos materiales van a ir a los músculos porque ellos necesitan estar en constante reparación. Este material me va a servir, son vitaminas que son liposolubles, pues para disolver nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, viajar hormonas, etcétera. Entonces ya tiene una utilidad con respecto al tubo digestivo, ¿vale? De acuerdo a para qué me va a servir en cada persona los diferentes nutrientes que le vamos a administrar. Por eso es importante que dentro de la alimentación se abarquen todos los grupos nutricionales, que tengan proteínas, que tengan vitaminas, minerales, agua, que tengan cereales, que tengan carbohidratos y grasas, ¿vale? Si todos esos elementos están presentes en la dieta, entonces el paciente puede obtener nutrición adecuada. Y también, aparte de que tenga de todos los grupos, que sean en las cantidades correctas, como comentaban ustedes, de acuerdo a sus enfermedades o si tienen alguna dieta restrictiva o alguna dieta que requiere más, ¿vale? En la restrictiva le damos menos o le limitamos algún alimento nutriente, y en las dietas en los que el paciente tiene demasiado bajo peso, entonces se les da un poquito más de lo que deberíamos de dar en la dieta para que vaya recuperando esa masa muscular o ese peso perdido, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas, no? Bien. Ahí también hay que tomar en cuenta las características del paciente para los aditamentos que tiene, los vasos, porque por ejemplo si le tiembla la mano no le pueden dar un vaso común, debe ser como el de los niños, que tenga agarradera. Hay platos especiales que están como ondulados, ¿no, amiga? A la mitad, hay unos cucharas. que incluso tienen una base metálica y un imán con la intención de que se adhieran a la mesa y no se le vaya a caer o no nos lo vaya a aventar, porque son de los que avientan el plato, entonces suele pasar. O agarraderas. Sí, hay algunos que tienen soportes, se llaman aditamentos modificados y los utilizamos de acuerdo a las características específicas del paciente, que eso es como parte de los aditamentos. Por ejemplo, incluso hay cucharas para zurdos, porque las cucharas de diestros generalmente la mitad de la comida se les cae. Igual en el caso del estudio hay libretas, ya están haciendo libretas que tienen el espiral del otro lado y también los mesabancos para que puedan apoyarse con el brazo izquierdo. Pero en el caso del adulto mayor que es zurdo, hay cucharas que están como torciditas con la intención de que ahora de que coma sí pueda consumir el alimento. Para que tenga un mayor agarre. Son artículos que deben de ser específicos para las características físicas del paciente. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Con respecto a los utensilios. Con respecto al consumo de líquidos, va a estar específico de acuerdo a lo que el médico recomiende. Recuerden que les comentaba que hay pacientes que son diabéticos y después de una etapa avanzada de la enfermedad, les da insuficiencia renal. Y hay algunos otros pacientes que su insuficiencia renal no está relacionada con la diabetes, más bien está relacionada por el consumo desmedido o no estipulado por el médico de algún medicamento. El consumo de esteroides, por ejemplo, lo que es cortisona, dexametasona, betametasona y todos los derivados de la cortisona pueden causar daño renal, y entonces si consumimos un medicamento para un dolor articular o una inflamación crónica de los pulmones por ser asmático, pues hay que tener conciencia que el médico les debe de avisar que en algún momento de su vida les va a dar insuficiencia renal, porque si no consumen el medicamento para el asma, pues se mueren por el ataque asmático y lo tienen que consumir, pero los restos que no se eliminan van a dañar el riñón, ¿vale? En enfermedades crónicas. Y hay pacientes que no tienen una enfermedad crónica, pero que tienen un dolor relativamente tolerable y pudieran utilizar un medicamento no esteroide y eligen un esteroide de venta libre en farmacia y lo consumen espontáneamente y al rato tienen un daño renal. Y hay otros que por la privación de alimento, que hay momentos en los que dejan de comer y dejan de comer y dejan de comer, o no les apetece la comida, o lo que consumen es pura fruta y verdura y no contiene proteínas, las proteínas que no se consumen dañan el riñón.
¿vale? Porque todos los órganos viscerales y sobre todo los musculares requieren de proteínas para mantener su buen funcionamiento, ¿vale? Entonces pueden adquirir insuficiencia renal por alguna razón y en el caso de ellos la limitación de líquidos es restrictiva conforme el médico les diga. A veces que los vasitos que nos dan para tomarnos 5 o 10 mililitros de jarabe son los que les damos de agua, porque no pueden consumir grandes cantidades de líquidos porque se empiezan a hinchar y a hipertensar, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones, el médico que tiene que ser un urólogo especializado es el que nos va a decir cuánto líquido puede consumir físicamente el paciente, si se les pueden poner sueros o no. Ahí la importancia de que aunque sepamos canalizar al paciente, no le recomendemos un suero, porque habría que ver que no sea hipertenso, que no se edematice y que no tenga daño renal antes de poderle poner un suero sin la prescripción del médico, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Dudas, no? ¿Y el suero oral, por ejemplo? Sí. No. Ningún tipo de elemento líquido que se consuma por vía oral en el paciente insuficiente renal se lo podemos dar a libre demanda. Tiene que ser siempre bajo la indicación del médico. Y los electrolitos son sales que tiene que procesar el riñón. De hecho, nosotros al paciente insuficiente renal le damos agua como la pura que no tiene sal, ni un gramo de sal. Entonces tiene que ser agua baja en sales. Si tú le das electrolitos, tiene sodio, potasio, magnesio y calcio. No es buena idea. Tendría que ser con indicaciones del médico. Solo que tenga deshidratación y que le den un diurético para que elimine eficazmente el líquido que consume. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Vale. Bien. Dentro de estos alimentos y lo que comentaba la profesora, pues también vienen diferentes, lo que llamamos alimentación convencional, que es con los utensilios que tengamos disponibles o algunos adaptados que el paciente requiera, y están las alimentaciones asistidas, desde que nosotros tengamos que darle de comer en la boquita al paciente, pero él sí puede comer y masticar, hasta que tengamos que poner diferentes dispositivos de sonda. Las sondas que se introducen en el paciente puede ser por la nariz, que se llama sonda nasogástrica, puede ser por la boquita, que se llama sonda orogástrica, puede ser en el quirófano que le instalen una sonda de gastrostomía, que el paciente tenga un orificio directamente al estómago, de ahí sacan una sondita y nosotros manejamos la sonda externa y le damos los alimentos, los medicamentos y el agua a través de esa sonda, porque hay algún problema severo con la deglución del paciente o con alguna cirugía que se le haya hecho al paciente para reconstruir la zona del esófago o alguna otra zona del tubo digestivo alto, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Algunos pueden tener también alguna colostomía, que es el manejo de una bolsa por donde evacúan, porque por alguna razón no pueden evacuar por vía natural a través del recto, ¿vale? Pudieran tener ese tipo de situaciones. Y para una sonda de gastrostomía, también, de colostomía, una bolsa de colostomía, el paciente debe de recibir unas indicaciones por el médico, porque no puede comer todos los alimentos. Entre más ácido e irritante sea el alimento, más riesgo tenemos de que el pedacito de intestino que se queda formando el estómago se irrite, se inflame, se necrose o se infecte, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Y la última forma de alimentación es una que se llama NPT, que es la nutrición parenteral total. Es un medicamento, bueno, es que no es medicamento, es más bien un alimento, es un conjunto de polinutrientes que se elabora. Algunas fórmulas se hacen en los hospitales y algunas otras fórmulas ya se preparan por laboratorio, y el laboratorio ya nos manda la bolsita con la nutrición para el desayuno, la comida y la cena. Se ven como blanquitas, como si fuera leche, pero en realidad no es leche, es una base, y en esa base se mezclan proteínas, vitaminas, minerales, como el médico lo haya indicado. Se le ponen cierto número de miligramos o de mililitros y nos dan la formulita ya hecha, y esa se aplica por venoclisis, ¿vale? Se canaliza al paciente y a través de la venoclisis se le pone la NPT, nada más que tiene unos cuidados muy específicos, porque la NPT va por vía intravenosa directa, y si nosotros contaminamos la bolsa o la vía, mandamos bacterias que van a entrar a la vía y nos pudieran causar una infección en 5 minutos. Más o menos una gotita de sangre que sale del corazón hace su recorrido y regresa en 5 minutos. Entonces, si nosotros metemos una infección, un proceso infeccioso a través de una vía intravenosa, va a tardar 5 minutos en iniciar la infección, ¿vale? Lo mismo si no la dejamos a temperatura ambiente suficiente tiempo y no la friccionamos un poquito para calentarla, lo que va a pasar es que las grasitas coaguladas que pueda llegar a tener van a pasar a través de la vía venosa y nos pueden causar un trombo o un embolo, ¿vale? Hasta ahí estamos bien.
Hay que ponerse gorro, cubrebocas, botitas, usar bata estéril, guantes, y es con técnica asistida, que alguien nos apoye, porque hay que lavar perfectamente las conexiones, conectar y luego terminar de pasar el proceso, seguir pasando la vía intravenosa convencional y dejar cubiertas con gasa estéril nuestras Alguien creo que conexiones. tiene una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Los que están en línea. Hola, hola, ¿alguna duda? No sé si hablaron, ¿no? Me parece. N es nutrición, P de para y E de enteral. Nutrición para enteral. Y luego la T de total. NPT. Nutrición para enteral total. ¿Vale? NPT, nutrición para enteral total. Para enteral significa que es paralela al intestino, no va a ser por vía intestinal. La nasogástrica o orogástrica que se aplican por sonda van a vaciarse directo al estómago y del estómago al intestino y se consideran vías enterales, no parenterales.